Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todo el mundo. En primer lugar, permítame que agradezca a la presidenta del Hospital San Rafael y a todo el jurado del Premio Herbada la amable invitación a participar en este emotivo e importante acto. Pero permítame también que agradezca muy personalmente al doctor Ángel Carracedo las amables palabras que me ha dirigido, y la verdad es que, como decía el consejero, ser amigo de Ángel no es difícil, creo que todos lo somos, pero realmente ha sido un placer durante todos estos años poder trabajar con él, y le agradezco especialmente la invitación a participar hoy aquí. El título que he puesto a esta charla es Cribado de cáncer de colon, el screening que llamamos, pero lo he subtitulado El médico al servicio de la población, y posiblemente a alguien de ustedes les habrá llamado la atención que incluso haya subrayado la palabra población, porque creo que todo el mundo entiende que los médicos estamos evidentemente volcados en la población, en los pacientes, para su diagnóstico, para su tratamiento, también para su prevención. Pero lo he puesto porque hoy el paciente que estamos atendiendo, al menos en esta charla, no es uno concreto, sino que es el conjunto de la población, es la comunidad. Y a esto van dirigidas este tipo de campañas, las campañas de cribado. Y en los próximos 20 minutos voy a intentar resumir un poco cuál es la base racional de estas campañas, qué podemos hacer, qué estamos haciendo hoy en España y un poco hacia dónde va el futuro. Como os he comentado, no sé qué ocurre. Aquí, vale. Como se ha comentado tanto el doctor Carracedo como el doctor Balaguer, el cáncer de colon es muy frecuente. Aquí les he traído unos datos de Cataluña, pero son completamente extrapolables al conjunto de España. Y realmente cuando juntamos hombres y mujeres, el cáncer de colon y de recto es el más frecuente. En mujeres el más frecuente es la mama, en los hombres es la próstata, pero conjuntamente es el más frecuente. Y esto da una significación del importante problema de salud pública que tenemos enfrente. No tan solo esto, sino que el cáncer de colon continúa siendo una causa de muerte importante, y en la mayoría de países occidentales el cáncer de colon es la segunda causa detrás del cáncer de pulmón en los hombres y el cáncer de mama en las mujeres. Todo ello demuestra la relevancia de este problema, pero además nos abre la posibilidad de intentar hacer cosas para prevenirlo, estrategias de prevención. Y esto es lo que denominamos conjuntamente como el cribado poblacional, el cribado que podemos hacer en el conjunto de la población, que lo podríamos hacer para muchas enfermedades, pero no para todas. Solo lo podemos hacer para aquellas enfermedades que cumplen unas condiciones, que son las que he puesto en esta diapositiva. Que sea un problema de salud relevante, como he intentado demostrarle, que conozcamos muy bien cuál es la historia natural de esta enfermedad, pero sobre todo sabiendo que si incidimos en la parte inicial de la enfermedad, podemos evitar fases más avanzadas, que tengamos un tratamiento que sea efectivo, digamos, un tratamiento quirúrgico, tratamiento endoscópico, quimioterapia, que tengamos una prueba para detectarlo. Y también los gestores siempre nos piden que lo que invertamos para prevenir lo podamos recuperar en menos tratamiento, en menos gasto terapéutico. Pues el cáncer de colon cumple todas estas condiciones. Y les he puesto quizás el punto clave de lo que diferencia la prevención del cáncer de colon de otras prevenciones. Y es lo que pueden ver en esta imagen, las imágenes de la parte central, que son lo que llamamos los pólipos. Que seguro que habrán oído hablar de los adenomas, pólipos adenomatosos, que son esta especie de setas. Pues bien, hoy sabemos que esta lesión es la precursora del cáncer de colon. Y el aparecer esta lesión, y sobre todo el hecho de que el periodo desde que aparece el pólipo hasta que llega al cáncer pasa mucho tiempo, y no todos los pólipos realmente van a terminar, el hecho de que sea un proceso lento es lo que nos da la oportunidad de poder incidir, ir a buscar estos pólipos y evitar que aparezca el cáncer. En el contexto del cribado poblacional, insisto, que queremos dirigir a toda la población, pues realmente está bien establecido, y esto en las recomendaciones europeas, que la forma mejor de garantizar que podemos cubrir el conjunto del país
y que todo el mundo puede tener acceso a esta estrategia es lo que llamamos los programas organizados, que son los que las direcciones de salud pública, los gobiernos, ponen en marcha para prevenir al conjunto de la población. Y uno puede pensar, y muy bien, tenemos que hacer un cribado organizado, tenemos que cubrir a la población, pero ¿cómo lo podemos hacer? ¿No? Posiblemente algunas personas de aquí de la sala, cuando hemos empezado a hablar de cribado de cáncer de colon y de una prueba para prevenir, todo el mundo se ha imaginado la endoscopia, la colonoscopia. Es una prueba que mucha gente de esta sala probablemente se ha hecho, que utilizamos a diario, hacemos cientos o miles de exploraciones de ese tipo en los hospitales y que sin duda tiene una capacidad para encontrar lesiones dentro del colon muy alta, tiene una precisión elevadísima, y no tan solo esto, sino que lo podemos ver, si encontramos uno de aquellos pólipos, lo podemos quitar, ¿no? Entonces, uno podría pensar que esta es la estrategia que deberíamos poner en marcha para prevenir el cáncer en el conjunto de la población. Sin embargo, hay una serie de limitaciones de esta prueba que hace que no quede tan claro que esta sea la estrategia idónea. He intentado resumirlas en esta diapositiva, que consideramos que la colonoscopia como estrategia para prevenir el cáncer de la población tiene algunas limitaciones de su efectividad, de su eficiencia, es decir, del coste, y también de la seguridad. En relación a la efectividad, aunque es una prueba que sin duda es el instrumento más sensible y específico que tenemos, hoy en día no hay ningún estudio que demuestre su eficacia para la prevención, o para, mejor dicho, para disminuir la mortalidad secundaria al cáncer de colon. Y además, un dato que es importante destacar es que si hacemos una colonoscopia en gente que no tiene ningún síntoma, personas mayores de 50 años, que les proponemos la colonoscopia como prevención, únicamente en 1 de cada 10 vamos a encontrar una lesión de esas que llamamos neoplasia avanzada, una lesión que tiene riesgo de que termine degenerando en un cáncer. Es decir, 9 de cada 10 de las personas que no tienen síntomas les haremos una colonoscopia y no encontraremos estas lesiones. Esto también tiene una derivada desde un punto de vista económico. He traído unos datos que son simulados, que si nosotros pretendiéramos hacer una colonoscopia al conjunto de la población de Europa en la edad que recomendamos del cribado, que es entre los 50 y los 75 años, pues en Europa hay casi 150 millones de habitantes, con lo cual, con un coste medio de colonoscopia de 250 euros, pues podría suponer un gasto de 3.500 millones de euros anuales. Por tanto, es una cifra muy alta que posiblemente ningún gobierno, y más en estos tiempos, puede soportar. Pero también hay criterios de seguridad que hacen que puede ser o que puede indicar que la colonoscopia no es la mejor estrategia para realizar una actividad preventiva. Y es que, como ustedes saben, la colonoscopia es una técnica invasiva. Introducir un tubo por alguno de nuestros agujeros siempre comporta un riesgo, y aunque este riesgo es muy bajo, fíjense, estamos hablando de complicaciones del orden de 2 o 3 por 1000, si lo multiplicamos por los 150 millones de personas a los cuales, haría una cifra muy alta de posibles complicaciones que podríamos ocasionar. Esto es lo que ha comportado que la estrategia que estamos siguiendo en muchos países, incluido el nuestro, es intentar de alguna forma seleccionar a aquellas personas que posiblemente van a tener una lesión de estas que buscamos. ¿Y cómo lo podemos hacer para encontrar este 10% de personas sanas que tienen la lesión? Pues hay diferentes estrategias, ¿no? Unas son solo hacer la colonoscopia, pongamos, en aquella gente con mayor riesgo, en base a sus características propias. Sabemos que los hombres tenemos más cáncer que las mujeres, la gente mayor más que los jóvenes, los obesos, los fumadores. Estas personas tienen más riesgo de poder tener un cáncer y, por tanto, podríamos limitar la colonoscopia a estas personas. Pero esto, cuando invitamos a la población desde los servicios de salud pública, muchas veces solo conocemos la edad y el sexo y no conocemos otros factores de riesgo. Otra posibilidad, y seguro que el doctor Carracedo se apuntaría, es el tener genotipados toda la población, y sabemos que hay determinados genes y determinados factores, no hablo de los genes que ha comentado el doctor Balaguer, sino genes mucho más simples, por decirlo de una forma, con menos carga de ocasionar enfermedad, pero que sí que aumentan nuestra susceptibilidad, que nos podría seleccionar esta población. Pero de nuevo, hoy en día no estamos genotipados. Pronto lo estaremos todos, porque al precio que se van ofreciendo estos test, cada vez habrá más gente que podrá disponer de su genoma perfectamente secuenciado, ¿no?
Por tanto, la opción que utilizamos hoy en día para seleccionar a la gente tributaria de colonoscopia es utilizar unos métodos que llamamos menos invasivos. Y el ejemplo paradigmático es la detección de sangre oculta en heces. El cáncer es una lesión que está en el interior del colon y por su crecimiento puede llegar a sangrar. Y entonces tenemos posibilidad de detectar ese sangrado en las heces, lo cual nos hace suponer que hay algo dentro del colon que está sangrando. Evidentemente, el cáncer de colon no es la única causa. Uno puede tener unas hemorroides y esta ser la causa del sangrado, pero realmente utilizando este test, que anteriormente se hacía con una prueba que llamamos de guayaco, que es esta parte de la izquierda, que es coger 3 muestras de heces, añadir un reactivo y se cambiaba de color, pues ha podido demostrar que hay una reducción entre el 15 y el 30% de la mortalidad por cáncer de colon, lo cual no está nada mal. Pues bien, en los últimos años hemos ido cambiando la metodología y hoy en día utilizamos el test que está en la parte derecha de la imagen, que es un test inmunoquímico, es decir, no detecta únicamente sangre, sino detecta sangre humana. Porque una de las limitaciones del test de guayaco es que si tú el día antes te tomabas una ternera gallega, aquello, y si es cruda aún más, podrías dar positivo al test. Con lo cual, para hacer la prueba de guayaco, obligabas a que la gente hiciera dieta durante unos días. Y como ustedes saben, hacer dieta es de las cosas que cuesta más, ¿no? Entonces, los test inmunoquímicos son mucho más sensibles, con una sola muestra de heces es suficiente, no reacciona el reactivo a la sangre que no sea humana, y con esto lo que se ha visto es que se ha conseguido que la participación en los programas de cribado sea más alta, la sensibilidad del test es más alta, por tanto, los positivos son mayores y, lo que es más importante, encontramos más pólipos y encontramos más cáncer. Este test es tenemos tanta confianza en este test que incluso nos hemos permitido digamos, osadía, en palabras de algunas personas, de comparar la colonoscopia contra este test. Y este es un estudio que empezamos en el año 2009, que es el estudio ColonPrep, que es un estudio controlado y aleatorizado. Esto quiere decir que cogimos 60.000 personas españolas y los dividimos en 30.000 personas a los cuales proponíamos hacer una colonoscopia y a 30.000 que les proponíamos hacer el test de sangre en heces. ¿De acuerdo? Lo que pretendíamos era ver varias cosas. Una es la aceptación de una prueba u otra, lo otro es el rendimiento de la prueba, pero sobre todo es ver el impacto que tienen estas dos pruebas en la reducción de mortalidad a 10 años. Hoy no tenemos estos resultados, un estudio que aún está en marcha, pero sí que les he traído los primeros resultados que tuvimos en la primera ronda, la primera vez que ofrecimos las pruebas a estas personas, y como pueden ver, la gente que les propusimos el test de sangre oculta en heces era un 10% superior a aquellos que les propusimos que se hicieran una colonoscopia. Esto posiblemente no extrañará demasiado a la población, porque es muy diferente coger una muestra de heces o realizarte una colonoscopia. Pero lo que también vimos en este estudio, en esta primera ronda, que el número de cánceres que encontramos en la rama de colonoscopia y en la rama de sangre oculta en heces era exactamente el mismo. Sí que encontramos diferencias, como es, por ejemplo, la detección de pólipos avanzados, pólipos grandes, que era el doble de frecuente en los pacientes, vuelvo a cometer el error que decía el doctor Balaguer, en aquellas personas a las cuales hacíamos una colonoscopia. Esto es así, pero lo que no sabemos, si el repetir la prueba de sangre oculta en heces, porque la sangre oculta en heces se repite cada 2 años, en el conjunto de los 10 años, igual seremos capaces de contrarrestar esta potencial ventaja que tiene la colonoscopia. Y por último, también lo que vimos es que la capacidad de detección de pólipos que llamamos no avanzados, pólipos muy chiquitines, de los cuales desconocemos el potencial que tienen para avanzar hasta cáncer, pues era mucho mayor en la colonoscopia. Y esto no necesariamente quiere suponer una desventaja del test de sangre oculta en heces, sino que podría ser incluso una desventaja de la colonoscopia, pues si encontramos estos pólipos en mayor número, también los quitamos, podemos ocasionar complicaciones y potencialmente no le estamos aportando ningún beneficio en términos de supervivencia. En cualquier caso, es un estudio que está en marcha y que en el año 2021 tendremos los resultados finales en cuanto a impacto de mortalidad. Hasta a la espera de estos resultados, pues,
¿qué ha ocurrido? Que toda España ha ido poniendo en marcha programas de cribado poblacional. Empezamos en Cataluña en el año 2000 y actualmente el conjunto del Estado español hay programas o ya instaurados y desarrollados en su totalidad o que han empezado como programas pilotos. Estos programas, todos ellos utilizan el test de sangre cutaneces y me he permitido traerles 4 diapositivas de los resultados del programa que estamos realizando en Barcelona para ilustrar lo que estamos haciendo de una forma muy tangible. El programa de Barcelona es un programa que cubre lo que es la ciudad de Barcelona, que es una ciudad que tiene alrededor de 2 millones de habitantes, como saben ustedes, y que la población diana, que consideramos entre 50 y 70 años, que es la franja de edad que en España se ha escogido, pues representan casi medio millón de personas, ¿no? Utilizamos esta prueba de sangre cutaneces, que la repetimos cada 2 años, y en los casos positivos lo que hacemos es una colonoscopia. El proceso de invitación, ¿cómo lo hacemos? Pues bien, desde el hospital, desde la oficina que tenemos de cribado, lo que hacemos es mandar una primera carta donde explicamos el programa a la población y 15 días más tarde les invitamos lo que llamamos la carta de invitación, una carta que les explica que se pueden dirigir, en nuestro caso, a las farmacias y que entregando esta carta se les va a entregar el test de sangre cutaneces. Esto es lo que se hace, el test de sangre cutaneces vuelve a la farmacia y de la farmacia nos lo devuelven al hospital donde analizamos este kit. Eso es un test muy simple que las personas realizan en casa, como ustedes saben, y que realmente cuando el resultado es negativo, únicamente les mandamos una carta diciéndoles que ha sido negativo, que estén tranquilos y que al cabo de 2 años los volveremos a llamar para volver a participar. Contrariamente, cuando el test es positivo, pues los llamamos, en ese caso no mandamos cartas, los llamamos por teléfono porque podemos de esta forma mediar un poco el mensaje que transmitimos, lo citamos en el hospital y les proponemos hacer una colonoscopia. Y a continuación les explico un poco los resultados que obtenemos en una ronda de cribado, ¿no? En la primera, de hecho, son datos reales que ahora estamos en la 4ª ronda, ya llevamos 7 años, casi 8, pues les he traído la diapositiva de lo que ocurrió el primer año que hicimos el programa. Y me he permitido poner una imagen que ustedes reconocerán, casi hubiera tenido la atención de traer el campo del Riazor, pero no es así, es el Camp Nou, que es un campo que tiene 100.000 habitantes, ¿no? Y nos permite, 100.000 habitantes fue los que participaron en la primera ronda de cribado. Pues bien, de estas 100.000 personas que participaron en el cribado, pues todo lo que sería la tercera galería, de la parte lateral, pues dieron positivo al test. Es 6.500 personas. Esto es un 6,5% de las personas que participaron. Pues bien, estas son las personas que les hicimos la colonoscopia y de ellos la mitad, 3.061 exactamente, les encontramos lo que llamamos una neoplasia avanzada, que quiere decir o un pólipo grande o un cáncer. Y de hecho, el número de cánceres que encontramos en esta población fueron 617. Por tanto, yo creo, esta es una forma gráfica de explicarlo, pero que realmente creo que ilustra la capacidad diagnóstica que tiene este test y la ventaja que puede suponer para una población. Evidentemente, no nos interesa encontrar pólipos, no nos interesa encontrar cáncer, lo que nos interesa es disminuir la mortalidad por ese tumor y estos datos aún no los tenemos. Pero parece lógico pensar que si detectamos estas lesiones posiblemente conseguiremos esta reducción. Pues bien, uno puede decir, pues ya lo tenemos que hacer esto y ya está. Pero evidentemente tenemos que ser críticos y los test que les he comentado no son quizás los idóneos, o dicho de otra forma, los podemos mejorar. Hay una de estas pruebas, la colonoscopia es una prueba invasiva, el test de sangre cutaneces aún tiene una sensibilidad menor de la que nos gustaría, la aceptación pues no es absoluta. Fíjese que en el programa de Barcelona, cuando ofrecimos de forma gratuita, evidentemente, a toda la población, pues participó un 50%. En los programas de cribado de cáncer de mama participa más del 80% de las mujeres. Por tanto, tenemos un recorrido, es decir, tenemos que buscar pruebas más simples que permita hacer el cribado. Y, evidentemente, a pesar del esfuerzo que se ha realizado, en el conjunto de España aún no está cubierta toda la población, quizás porque podríamos tener
test que sean más fáciles de distribuir, más baratos y que pudiéramos alcanzar a más población. Y esta es ya la última parte de mi charla, 3 diapositivas de hacia dónde vamos. Ahí esta se ha descompuesto un poco, pero en cualquier caso es para remarcar que hacia dónde creemos que vamos es a intentar buscar test que permiten detectar lo que llamamos biomarcadores. No la sangre. La sangre es un biomarcador hasta cierto punto del cáncer, pero si podemos detectar en sangre o en heces las alteraciones moleculares genéticas que todos los tumores, de todos los cánceres, pero en concreto cáncer de colon, tiene, posiblemente tendremos un instrumento mejor para detectarlo. Les he traído solo 2 diapositivas que ilustran un test que posiblemente habrán oído hablar, que es el test de ADN fecal. En lugar, con este test se recogen heces, pero en lugar de mirar si hay sangre o no, lo que se miran son unas alteraciones moleculares que están muy frecuentemente asociadas al cáncer y a las lesiones premalignas. Y en esta diapositiva de este estudio lo que pudieron ver estos autores que realmente esta prueba es mucho más sensible en la parte izquierda de la imagen para detectar cánceres en estadio precoz. No nos interesa encontrar cánceres en estadio 3 o 4, que son aquellos que han hecho metástasis o que tienen los ganglios afectados, que posiblemente con la cirugía no habrá suficiente, tendremos que hacer quimioradioterapia. Lo que nos interesa detectar son cánceres en estadios iniciales y este test parece que tiene mayor sensibilidad para detectar estas lesiones. En cualquier caso, a modo de conclusión, he traído una diapositiva que creo que ilustra lo que tenemos que intentar hacer en la prevención de cáncer de colon. Podemos estar discutiendo, y de hecho lo hacemos los que nos dedicamos a este campo durante horas y horas, en cuál puede ser el mejor test para cribar el cáncer de colon, pero en cualquier caso, como dijo Sidney Winawer, que es una de las personas que más se ha dedicado a este campo, la mejor prueba para cribar el cáncer de colon es la que se hace. Muchas gracias.